Muchas gracias, Arturo. Bueno, nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, lleva presentando durante muchos meses iniciativas en las Cortes de Aragón para fomentar el empleo. Digo para fomentar el empleo porque nosotros seguimos nombrando esa frase que es el leitmotiv propio del Partido Aragonés, que creemos que la mejor política social es la creación de empleo. Es decir, se habla mucho de emergencia social, se habla mucho de resolver los problemas sociales en Aragón, pero realmente el gran problema que existe en Aragón, que existe en España, es el problema del empleo. Y la verdad es que pues nosotros creemos que el Gobierno de Aragón todavía no ha implementado de forma importante, de forma activa, de forma contundente, políticas activas en torno a la creación de empleo. Para nosotros los autónomos son una prioridad. Para el Partido Aragonés los autónomos son una prioridad. Ya no solo por los datos que muy bien ha dicho Arturo, de esos 105.000 autónomos que hay en Aragón, ese 20%, sino por dos factores principales. En primer lugar, porque fomenta el empleo, especialmente en el periodo de la crisis. El autoempleo ha sido una salida importante para lo que los aragoneses y aragonesas creen su propio puesto de trabajo y podamos salir de la crisis. Y, en segundo lugar, para fijar población, y especialmente fijar población no solo en las capitales, sino también en el medio rural, que, como bien saben ustedes, el problema de la despoblación es uno de los principales problemas que tiene Aragón. Los autónomos, que como bien ha dicho Arturo, llegan a todos los sectores productivos, la agricultura, la ganadería, las pymes alrededor de la industria, el sector servicios, las peluquerías, los comercios, los hosteleros, el sector del turismo. Es decir, hablamos de un sector vital e importante. Entonces, nosotros instamos dentro de esta iniciativa tanto al Gobierno de Aragón, por un lado, como también al Gobierno de España. Ahora ya hay Gobierno de España y nosotros queremos también que la voz de Aragón se vea en España y que lo que piensa el Partido Aragonés de que la mejor política social es la creación de empleo, también simplemente a nivel de Gobierno de España. Por un lado, a nivel del Gobierno de Aragón, en primer lugar, que los presupuestos del Gobierno de Aragón de este año activen de verdad las políticas activas del empleo. Y digo de verdad, porque los presupuestos del año 2016 redujeron en un 95% partidas importantes alrededor del sector del comercio, en menos un 40% partidas importantes en un sector clave como es el turismo, en un menos 37% energías y minas, en un menos 17% en el sector de la industria, en un menos 12% el desarrollo del fomento agroalimentario. Es decir, son presupuestos que no activan el empleo. Y sin ir más lejos, en fondos destinados a apoyar a los aragoneses que deciden emprender y crear su propio negocio, nosotros ponemos aquí que queremos que haya una partida importante. Hay que recordar que en relación a 2015 la reducción fue de menos 500.000 euros en partidas destinadas a autónomos que deciden crear su propio empleo. Y, en segundo lugar, en lo que va destinado al Gobierno de Aragón, señores, se lo dijimos el otro día a la consejera, que se cree de una vez, que se realice, que se desarrolle la ley del fomento del emprendedor y del trabajador autónomo. Llevamos un año y medio casi, oyendo hablar de que hay que desarrollar la ley del fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo. Y todavía no se ha iniciado ni las ponencias. Es decir, que probablemente esta ley tarde 2 años y medio, 3 años. Al final va a acabar la legislatura. Y es clave el fomento del empleo en Aragón. Por eso nosotros decimos y creemos que debe ser así, elaborar y presentar en estas Cortes de Aragón una ley aragonesa del fomento del trabajador autónomo y emprendedor en un plazo de 6 meses, porque Aragón necesita una ley del emprendimiento y del trabajador autónomo. Y luego, si añadimos ya lo que instamos al propio Gobierno de España, una vez que hay Gobierno, pues nosotros instamos a las propias Cortes de Aragón a dirigirse al Gobierno para que amplíe la tarifa de 50 euros al mes durante el primer año para nuevos autónomos. Durante el primer año, hasta ahora, es durante 6 meses para nuevos autónomos. Pues nosotros instamos a que se amplíe hasta un año. Y además decimos que se aplique una reducción del 50% de la cuota durante el segundo año y un 25% durante el tercer año. ¿Qué hacemos con esto para nuevos autónomos? Pues lo que hacemos es dar facilidades para la gente que quiere crear su propio negocio. Y, en segundo lugar, además no solo pensamos en los nuevos autónomos, sino que en aquellos autónomos que ya están creando empleo, que han aguantado con fuerza esta crisis económica en estos años, instamos al propio Gobierno de España a que estudie la posibilidad de reducir un 50% las cuotas actuales que los autónomos pagan en Aragón y que en decreto también pagan en España. ¿Por qué? Porque la principal queja, lo dicen los autónomos de Aragón, lo dicen los colectivos que aglutinan a los autónomos de Aragón, es que se quejan de que la cuota es la más cara que se paga en Europa. Con lo cual, esta proposición no de ley
va en la línea con lo que el Partido Aragonés ha estado trabajando en el Gobierno de Aragón en los últimos años, de apoyar a los emprendedores y autónomos, y también instar al propio Gobierno de España para que dé facilidades para toda aquella gente que quiere crear su negocio y crear empleo en Aragón. ¿Les queda alguna duda de la iniciativa? ¿Tienen alguna pregunta? Pues buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias.